Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a comenzar con el panel de discusión, una mesa. Vamos a ver de qué manera es que se administra en otros lugares del mundo, diferentes a México. Para ello damos la cordial bienvenida a Mario Vargas, señor Horacio Torres, Mary Guevara y Luz Dari Nieto. La pregunta, comenzamos, señor Mario Vargas. Cambios urgentes en la administración de edificios de su país. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, pues por el espacio, por estar acá acompañándonos, a Mara y a su equipo por este evento que evidentemente para nosotros siempre es agradable poder acompañarlo fuera de nuestro país, un país que es muy pequeño desde el punto de vista propiedad horizontal, pero que evidentemente nuestro skyline habla mucho de la calidad de edificios que se construyen en Panamá. Yo creo que es algo que internacionalmente vende ese desarrollo inmobiliario de nuestro país y que todos esos edificios están administrados por seres humanos como cualquiera de ustedes que están acá presentes. Eso quiere decir que estas grandes estructuras, estas grandes moles de cemento necesitan la presencia de una administración. Por mucha tecnología que todavía se está desarrollando, como bien menciona Pepe, todavía necesitan a esa persona de carne y hueso ahí. Y hay que identificar qué puede hacer la tecnología y qué no puede hacer la tecnología y enfocarnos en eso, en lo que no puede hacer la tecnología para hacer ese elemento diferenciador. Pero entrando sobre los cambios que mencionas, Panamá acaba de terminar un proceso de la modificación de nuestra legislación en materia de propiedad horizontal y tenemos una ley totalmente nueva, una ley que salió del seno de los administradores, lo cual que creo que es sumamente importante porque el administrador es el que sufre esa ley, es el que de alguna manera tiene que implementarla con su conocimiento, con su experiencia. Entonces tenemos una ley que estamos en ese proceso de poder aplicarla, llevarla, capacitar a todas nuestras comunidades. Pero el cambio desde Panamá, y creo que es un cambio muy similar por todo lo que hemos escuchado, nos lo mencionaba Laura hace algunos minutos, yo creo que Pepe también, al fin y al cabo, cuando uno hace un análisis de todas estas exposiciones que hemos hecho, creo que el cambio está en el administrador. Creo que ahí está el verdadero elemento diferenciador. Decía Laura, aquí podemos sentarnos y capacitar por horas a los miembros de junta directiva, al condominio, pero eso no garantiza un cambio en la propiedad horizontal. Lo que sí creo que puede garantizar un cambio es que nosotros como administradores creamos en nosotros, pensemos que esto es una profesión y aunque no exista un título universitario, saber que somos un elemento diferenciador, que somos el elemento disruptor de la propiedad horizontal y que debemos estudiar, capacitarnos y ponerlo en práctica. Yo creo que el verdadero cambio está en nosotros, en los administradores de la propiedad horizontal, porque no hay PH, no hay condominio en el mundo que no necesite la presencia de ustedes, que están acá capacitándose y que al fin y al cabo son los que hacen ese trabajo difícil. A mí honestamente al inicio de la presentación, alguien de las exposiciones decía, es que el administrador de PH pues es simplemente un gestor. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que el administrador es el elemento diferenciador en una comunidad. Y yo creo que ese cambio urgente en todas las propiedades horizontales, no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel mundial, es que el administrador juegue el rol que debe jugar en su propiedad horizontal y eso empieza por ustedes como administradores. Yes. Mario, ¿te copiaste de lo que tenía en la cabeza? Ya me di cuenta. Buenos días. Antes de iniciar mi respuesta, quiero que mi equipo de trabajo se levante, mi equipo colombiano que está allá, esas hermosas mujeres que están ahí, y un aplauso grande para ellas. Gracias por la compañía. Y en mi país es un país de regiones, tiene 6 regiones, y en las regiones hay departamentos. Yo vengo de la región Caribe, o sea, yo limito con el Océano Atlántico. Por lo pronto nos diferenciamos un poco al interior porque somos más alegres, un poco más sueltos. A mí me ha tocado la tarea de liderar un pequeño grupo en mi región en el tema de propiedad horizontal. He llegado a muchas conclusiones a lo largo de todo esto. Y dentro de esas conclusiones las quise y las expresé en un evento en nuestro país, en mi ciudad, que se llama el Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal. Y le dimos unos títulos uno detrás de otro con un propósito.
El primero era pequeñas acciones, grandes resultados. Lavarnos las manos es una pequeña acción y el tremendo resultado que se refleja. Cuando un administrador, el que administra propiedad horizontal, que tiene que entender y tenemos que entender como administradores que nuestra función es de servicio, si no la entendemos, apartémonos del tema de administración de propiedad horizontal. Cuando ese administrador se preocupa por las cosas pequeñas que parecen tontas, como una recepción limpia, un ascensor aseado y bien oloroso, las cosas empiezan a cambiar. Pero más allá todavía llegamos a otro punto. Pepe en ese año no pudo ir, pero fue el año siguiente al Congreso, pero en ese año dijimos que la tecnología es la herramienta de la propiedad horizontal. Y hoy lo estamos viendo. Ya lo han dicho ustedes, gracias al COVID, aceleramos el proceso y ya dependemos de la herramienta 100%. Luego, los dos asuntos por resolver que yo identifiqué en mi país ya están teniendo solución. El primero, el desconocimiento de las normas. No sé si en su país la gente que vive en propiedad horizontal desconoce las normas. ¿Sí las conocen? Los que viven en propiedad horizontal las desconocen. Y en eso hemos venido trabajando en tratar de que la gente conozca las normas para vivir en propiedad horizontal. Y el segundo asunto por resolver es la pésima comunicación. En las asambleas se dice algo y en los pasillos se habla otra cosa diferente. Bienvenida a la tecnología que nos va a permitir y nos está permitiendo acabar con esas batallas campales en las asambleas. Nos ha permitido trabajar de una manera diferente. Entonces es una herramienta muy fundamental, que nos llevó a la tercera idea, la calidad de vida en la propiedad horizontal. La valorización de los inmuebles. No es justo si yo compro e invierto en una propiedad horizontal, en un inmueble, en X número de pesos o de dólares, que más adelante cuando la quiera vender sea en menos dólares. Y en eso tienen que entender los propietarios que es un trabajo en equipo. La cuarta, y fue muy agradable, y cada vez que uno viene a estos eventos, y como Pepe es un líder para nosotros en nuestro país y en nuestra ciudad, hay que viajar. Y nos dimos cuenta entonces, Mario, ¿recuerdas? Que la propiedad horizontal es el eje de integración latinoamericano. No digo mundial, porque sé que es mundial. Aquí está Iván. Es el eje. Aquí estamos. Y nos integra. Porque las problemáticas son las mismas. Son idénticas en todos los países. Las normas son diferentes. Posiblemente sí. Y llegamos, después de la pandemia, porque no pudimos realizar el Congreso, a una temática sencilla que yo mismo me pregunté por qué la había colocado, la transformación de la PH, y lo dejé ahí en el año 2019 porque llegó la pandemia y en el 21 la completamos. La transformación de la PH en una gran familia, porque queridos colegas, eso es lo que somos, una gran familia. Yo no llamo proveedores ni contratistas, Eve, ¿tú sabes cómo los llamo? Valorizadores, porque del excelente servicio que ellos nos ofrezcan a nosotros, a la PH, del excelente producto, vamos a ver reflejado una valorización de la copropiedad. Entonces, al responder a la pregunta que nos están haciendo, llegamos a este congreso que está próximo a realizarse, y es que las ideas transforman a las comunidades. Eso se llama transnovación. Y todos somos creativos desde el principio. Desde el origen tenemos la creatividad. El ser humano está conformado por más de 50 billones de células. En el principio, la vida fue unicelular. Si me dice que me pase, me corta. La vida fue unicelular. Y duraron 2500 años esas células para entender que no podían salir de la membrana si no se unían. Entonces, en mi país necesitamos no una ley de propiedad horizontal que ya existe muy completa y se puede reformar. Necesitamos una ley para nosotros los administradores, un estatuto para nosotros los administradores, para poder llegar a profesionalizarnos como debe ser. Eso es urgente en nuestro país. Y cuando entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que la célula, para poder crecer, tuvo que integrarse con otras células y convertirlo y crear los cuerpos. Nosotros somos un cuerpo con millones de células. Entonces, lo otro necesario es que empecemos a trabajar en la unión, en la integración, hermanar alianzas, para poder superar el obstáculo y avanzar. Eso es lo que necesita mi país.
Muchas gracias. Continuamos con señorita Mary Guevara. La pregunta es, cambios urgentes en la administración de edificios en su país. Muchas gracias. Ante todo, quiero dar las gracias a Mara por toda esta enorme coordinación. Es impresionante cómo una persona puede ser una gran líder y sabemos el trabajo que lleva todo esto y lo hace perfecto. Y a nuestro gran líder, Pepe Gutiérrez, que ha sido una persona que he seguido por 20 años y es el que de alguna manera me metió a la administración. Bueno, quiero contarles, yo soy de El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño, somos 19,000 kilómetros cuadrados con más de 7 millones de habitantes. Nosotros somos un país sísmico y al ser un país sísmico se tenía mucho temor construir condominios, sino que toda la gente quería vivir en casas. Pero resulta que al ser tanta población, entonces desde hace más o menos 15 años se decidió ir construyendo de una manera donde hubiera más posibilidades de que la gente viviera más seguro y más en el centro de la ciudad de El Salvador. Eso sucedió hace 15 años aproximadamente y hemos venido creciendo de una manera acelerada. Encontramos el gusto de vivir en condominios y nosotros los administradores tener trabajo en esa área. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos en este tipo de foros, de congresos, parece que todos administráramos los mismos condominios. Son exactamente la misma situación. Nosotros al inicio empezamos administrando condominios de estratos bajos. Entonces decíamos que eso era lo que nos hacía un poquito más complicado, que la gente comprendiera que hay una ley de condominios y apartamentos, por ende hay una regla que establecer, hay una cuota que pagar. No nos decían, pero es que yo pagué el apartamento. Entonces, con eso basta, ya si ustedes quieren mantener el jardín, eso es otra cosa. Entonces, pero sin embargo, es el trabajo que nosotros como administradores nos toca hacerle entender. Somos psicólogos, psiquiatras, mamá, hermanos, hacemos tantos roles porque no administramos condominio, administramos personas, administramos emociones. ¿Y qué sucede en un país tan nuevo en el área de condominios como el mío? Que no hay reglas claras. Si bien es cierto, existe una ley de condominios y apartamentos, no existe un orden en una ley para nosotros los administradores. Es más, ¿cómo se regulan? A través de juntas directivas que esas las conforman los propietarios de los condominios. Y estas juntas directivas eligen a los administradores. Pero ¿qué pasa cuando los administradores no tienen una preparación para poder contratar a la gente y dar ese servicio que la gente espera? Viene el administrador, dice, gané esta posibilidad de administrar este condominio, voy a contratar personas. ¿Cómo la capacita? ¿Cómo llega a eso que tiene que dar un servicio y atender todas las necesidades de la gente que vive en ese condominio? Porque decimos condominio, no, son de las personas que viven en ese condominio. Entonces, al final yo creo que todos estos eventos nos sirven, como en otros países más desarrollados y más con un líder como Pepe, apoyarnos y ir implementando nosotros poco a poco eso en nuestros países. Pero la situación es exactamente la misma. Pepe viajaba mucho a El Salvador porque lo invitábamos para que diera capacitaciones y ahí por 2007, 2008 me acuerdo que veíamos los primeros condominios construyendo y me decía Pepe cuando yo lo llevaba al aeropuerto, mira Mary, ese va a ser uno de los condominios que tú vas a administrar, así que prepárate. Pepe, gracias. Gracias porque la verdad no estuviera aquí si no hubiera sido porque tú me impulsaste a esto. Así, gracias. Continuamos con Luz Dari Nieto.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Me han puesto en un apuro porque me quedé de última, entonces voy a decir me adhiero a todo lo que han dicho. Mentira. Bueno, yo soy colombiana y yo creo que si yo pudiese dar una respuesta desde mis emociones, diría que qué cambio urgente necesita la propiedad horizontal en mi país, es cambiar a toda la gente de allí. Pero si somos realistas, empezando por mí obviamente, pero si somos realistas, yo peleo mucho, bueno, peleo en el buen sentido de la palabra, lucho, batallo, porque las personas entendamos que el cambio no se puede dar ni lo pueden buscar afuera. El cambio tienen que buscarlo dentro, tenemos que buscarlo dentro de cada uno de nosotros. El día que cada ser humano hermoso, como todos los que están acá, entendamos que ese cambio tenemos que producirlo nosotros desde dentro, desde nuestro corazón, porque a mí no me contamina lo que hay afuera, contamina lo que sale de mí. Si yo maltrato a una persona, no es porque yo esté contaminada con lo que hay afuera, es por lo que tengo dentro de mí. Y si yo saco esa semilla de dentro de mí, voy a contaminar a un montón de gente y no puedo culparlos a ellos. Tengo que mirar qué daño hay en mi corazón, qué daños traigo desde atrás para poder entrar a sanarlos, a corregirlos, y ese día los condominios, los administradores, los propietarios van a ser diferentes y vamos a actuar diferentes, porque yo no voy a volver una agresión por otra agresión. Cuando yo recibo un insulto de un condominio, es mío. Si yo no lo recibo, sigue siendo de él. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en la inteligencia emocional de cada uno, a manejar nuestras propias emociones y a mirar qué es lo que yo tengo dentro para dar. Si tú no tienes amor en tu corazón, puedes tener todo el dinero del mundo, todo el conocimiento del mundo, todos los cartones del mundo, pero si no tienes amor no puedes dar nada bueno. Entonces, a las personas que tienes enfrente les vas a dar tu basura, les vas a dar tu dolor, tu fracaso, tu frustración, y así no se puede administrar. Entonces, eso es lo que necesitamos urgentemente, no solo en Colombia, en el mundo entero, creo yo. Gracias, muchas gracias. Sí, de pronto pareciera que solamente los morosos son en México, ¿no? Y que en Colombia no hay morosos, pero bueno, tenemos 2 minutos para una observación final. Comenzamos, señor Mario Vargas, 2 minutitos, una observación final. Bueno, yo creo que al analizar el comentario de todos, no nos alejamos de una matriz muy importante, ¿no? Que es ese cambio de nosotros como administradores, de nosotros como comunidad, porque también somos comunidad, formamos parte de alguna comunidad en algún momento o junta directiva. Yo te digo algo, yo creo que en Panamá el tema de los morosos se maneja muy bien, y ahora con la nueva ley en materia de propiedad horizontal, que fue un logro de los administradores, el moroso se puede publicar en cualquier lugar visible de la propiedad horizontal, se le pueden cortar los servicios comunes que brinda la propiedad horizontal, se pueden demandar evidentemente desde un punto de vista jurídico, hay que notificar a los acreedores hipotecarios para que el banco intervenga, presione o pague la deuda, y yo creo que estas son muy buenas herramientas que solamente salen de la idea del que lo sufre, que es el administrador día a día con ese moroso. Entonces yo creo que algo como eso para la morosidad siempre ayuda, y ojalá pues que esa legislación, que sea nueva, pueda servirle de alguna herramienta para los países de ustedes. No, y que sirve de ejemplo. Señor Horacio Torres, por favor. Adicionar a lo que estaba hablando un poco más. Sí, bueno, el tema de los morosos en nuestro país, tocando lo de Mario, la ley es completa en el tema de los morosos, pero siguen habiendo morosos. Es impresionante, porque el proceso para cobro es tan paquidérmico y en prioridad es el último, entonces la gente no paga. Y para cobrar de pronto una cuota, una morosidad de 3 meses en pesos colombianos de 300.000 pesos, no hay abogado que quiera hacer eso. Pero quiero adicionar algo muy importante, porque esto se trata de la gente como lo hemos interpretado. Yo me he basado en 3 premisas en el tema de formación a las comunidades. Yo me fui a administrar propiedad horizontal desde el principio. Sí, hablé con los constructores y les dije, yo quiero administrar a la gente desde el principio, porque quiero ver dónde está la problemática. Y me dieron esa opción de administrar desde el principio. Puse una condición,
que antes de entregar la unidad privada, esas personas hablaran conmigo, con la administración, ¿verdad? Para enseñarles un poco cómo tenían que vivir. Entonces nos dimos cuenta que en la propiedad horizontal, por mucho que enseñemos a las personas, si los administradores, y hago la diferencia en mi país del administrador provisional y el administrador que llamamos definitivo, no van al unísono, al mismo objetivo, se pierde todo el trabajo que se hizo al principio. Entonces tenemos que estar identificados y tenemos que trabajar en los espacios de diálogo, no en las asambleas. Las asambleas son obligatorias por ley, pero tenemos que trabajar en los espacios de diálogo. Y la tecnología, Pepe, nos ayuda muchísimo ahora sí a comunicarnos con la gente, a preguntarle cómo le está yendo en su unidad privada, a instruirle cómo tiene que tender la ropa y cómo tiene que aumentar la frecuencia de lavado porque ya no tiene espacio para colgarla. A que tiene un compañero adicional en la familia que se llaman animales de compañía en mi país y que tienen que tener tenencia responsable. Hace poco hablaba con un constructor y me alegré. ¿Por qué? Porque ya tienen el patio de mascotas. El patio de mascotas para enseñarle al dueño de la mascota que tiene que cuidar a la mascota y respetar esa norma. A enseñarle a ser sinceros con la gente. A la gente no se puede engañar. La sinceridad es muy importante. En los conjuntos que yo estoy administrando actualmente, que son vivienda de interés prioritario, no sé si en México las hay, y vivienda de interés social, donde los planes de ordenamiento territorial tienen que cambiar muchísimo, están prehistóricamente atrasados. Hago un paréntesis en el tema, por ejemplo, vehicular, no sé si ustedes lo viven aquí. En mi país, por cada 5 unidades privadas tienes derecho a una sola celda de parqueo. Cuando yo estaba joven, en mi ciudad, la gente trabajaba en grandes empresas. Y las empresas lo llevaban y lo traían. No necesitaban carro. Y el que tenía un vehículo le llamaban millonario. Perdón, porque el que tenía $1 millón era millonario en ese entonces. Y podía comprar un vehículo. Luego las viviendas no tenían parqueo. Hoy, el hijo mío entró la semana pasada al computador y sacó un vehículo. Mire cómo ha avanzado todo esto. Ya tiene su vehículo. En mi ciudad se está generando un problema impresionantemente preocupante porque todo el mundo tiene vehículo, el esposo y la esposa, y hasta el hijo. Y son 3 vehículos que ya no caben, entonces hacia la vía pública. Entonces tenemos que trabajar mucho en los espacios de diálogo. Tenemos que trabajar en el constructor, dame 30 segundos porque se me pego a hablar. Tenemos que trabajar que el constructor, el diseñador de la propiedad horizontal, aplique ese concepto de horizontalidad. Hay países avanzados, desafortunadamente en mi país no lo hay, y de pronto por la cultura. El hijo mío está en Madrid y él dice, yo bajo, lavo la ropa, hay una zona de lavado. Eso es filosofía horizontal. Aquí no. Aquí tú dejas la ropa en algo y se pierde la ropa en mi país, se desaparece. Entonces tienen que trabajar en aplicar esa filosofía de la horizontalidad hacia la propiedad horizontal. La gente en mi país se preocupa porque uno puso la cortina roja, el otro la puso verde. Los estamos enseñando a poner blackout. No sabíamos que era blackout. Y es hasta mejor para el manejo del aire acondicionado. Entonces nos ha tocado aumentar esos espacios de diálogo. Eso es muy importante en la propiedad horizontal. Gracias. Continuamos. Observaciones finales. Mary Guevara. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en esta maravillosa profesión, si bien es cierto académicamente no hay una carrera, pero es una enorme profesión porque somos todólogos. Y eso yo creo que es algo tan valioso. En los condominios existen 3 tipos de personas. Están los que pagan puntuales, los que pagan impuntuales porque son despistados y los que no les gusta pagar. Entonces, voy a contar una anécdota que me pasó hace unos meses. Me dijo, son 3 personas que tengo en ese condominio. Mire, yo compré el apartamento. Yo ni salgo al jardín, no uso la piscina, así es que no me interesa. Entonces, lo invité a la oficina, le dije que le iba a invitar a un café y que llegara. Y mi estrategia fue, mire, don Carlos, ¿y si usted fuera administrador? ¿Qué haría por ese condominio donde ahí cada quien tiene un patrimonio, hizo una inversión importante en la cual hay que mantenerla en el tiempo? Usted compró un apartamento donde si todos los de abajo no están, el suyo tampoco. Entonces, si el guardia de seguridad no está, pues lo más seguro es que le van a robar lo que usted tiene, no, el coche no lo va a encontrar. Si usted me dice cómo lo pudiera hacer, créame, yo estoy para aprender de usted.
explíqueme, me dijo, ¿qué es exactamente lo que usted hace? Vine y se lo expliqué. Ahora entiendo por qué entonces me está fregando y me debía $4.500. Debía casi año y medio. ¿Sabe qué? Me dijo, pase mañana por el cheque y le voy a pagar anual para que no me moleste. Entonces, a veces tenemos que entender esa persona por qué no paga. Están los como principio, no pagan porque no quieren, y está la otra parte que lo hacen porque desconocen. En mi país, que somos nuevos, digamos, en el tema de condominios, creo que las constructoras también cometían un error, y es que no explicaban todo lo que implica vivir sobre un régimen de condominio. Entonces hablamos con ciertas constructoras, mire, a la hora de firmar la escritura, no solamente vamos a firmar la escritura, sino que vamos a firmar que entendimos y comprendimos el régimen de condominio. Entonces, así hacemos un trabajo conjunto para que todos trabajemos mejor, hagamos las cosas en beneficio de todos. Pero alguien tiene que cambiar y alguien tiene que escuchar para avanzar. Así que gracias. Muchas gracias. Luz Dari Nieto, observaciones finales. ¿Sobre la misma pregunta de morosidad o en general? En general, bueno. Yo he estado escuchándolos a todos y definitivamente las problemáticas son las mismas. ¿Por qué? Porque todos los condominios en todo el mundo pues están habitados por seres humanos. Y donde hay un ser humano hay conflicto. Eso no nos lo podemos negar. ¿Por qué? Porque somos inconformes. Todo el tiempo estamos inconformes y somos muy buenos para criticar al otro, pero muy escasos para mirar hacia adentro. Yo sigo insistiendo y yo sigo con mi batalla. Tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro para que generemos un verdadero cambio. Yo digo, el mundo es tan ancho, tan amplio que cabemos todos, pero a veces parece que no queda espacio para uno más. Entonces, necesariamente debemos generar ese cambio en las nuevas generaciones, reeducarnos a nosotros los que ya llevamos un recorrido, si queremos dejarle un mundo un poco diferente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que esforzarnos un poquito más y el administrador de condominios tiene una tarea enorme en sus manos. Es gerenciar, es proyectar, es dejar un legado para esas generaciones que vienen detrás nuestro y que por lo menos encuentren unos edificios un poco más amigables, donde la convivencia, porque es increíble que se muera uno de un infarto y en la puerta enseguida vive ahora se me olvidó, un cardiólogo, y yo no sabía, llevo 2 años viviendo ahí, y a mí me dio un infarto y no sabía que el señor de al lado era cardiólogo y hubiese podido tocar la puerta para que me auxiliara. Entonces vivimos todos más cerca, pero todos más distantes, porque no queremos saber del de al lado, no nos gusta. Entonces ahí tenemos que generar todo eso, y el día que entendamos todo eso, vamos a pagar las cuotas de administración súper cumplidos, vamos a cumplir con las normas, vamos a tener animales de compañía responsablemente y vamos a respetar las diferencias, porque vivimos todos bajo un mismo techo, muy distintos, pero con deberes y también con derechos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para despedir a nuestra mesa, a nuestros panelistas. Yo no me quiero ir sin dejar las premisas que he regado por todas partes. ¿Me permites hacerlo? Sí, claro, 1 minuto más. Ok. Yo escribí un libro que se llama El edificio ejemplar y llegué a entender 3 premisas para vivir en propiedad horizontal y se la transmitimos a la gente. La primera premisa, y pues se refiere mucho más aparentemente a los edificios verticales, aunque hay que entender que la propiedad es por piso, por eso se llama propiedad horizontal, porque es horizontal. Mi piso es el techo de mi vecino, eso lo tiene que tener claro quien vaya a vivir en propiedad horizontal. Mi piso es el techo de mi vecino. Segundo, ¿quién es mi vecino? Mi vecino es el familiar más cercano. Lo que dices tú, Luz Dari, en propiedad horizontal, las experiencias vividas socorre a la persona afectada más el vecino que el mismo familiar. Y la tercera, que creo que resolvería muchos problemas de convivencia. Lo mío es mío, pero lo común es de todos. Eso es muy importante tenerlo claro.
Y me despido con lo siguiente, y adoro esas frases de la Madre Teresa de Calcuta en un evento de transformación de la gente. Y nosotros los administradores, para transformar a nuestros copropietarios, clientes internos, hay que tener en cuenta estas dos grandes preguntas, que las hizo ella. Ustedes están aquí para transformar a su gente. Y le lanzó las dos preguntas siguientes. ¿Ustedes conocen a su gente? ¿Ustedes, administradores, conocen a sus 8.000 o a sus 16.000 copropietarios? Y más aún más allá, ¿ustedes aman a su gente? Y con eso resolveríamos muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Les brindamos un fuerte aplauso a nuestros conferencistas. Mario Vargas, Horacio Torres, Gracias. Mary Guevara, Luz Dari Nieto. Muchas felicidades.